Drácula. De Bram Stoker. Capítulo XB. Diario del Dr. Seward. 29 de octubre, escrito en el tren que nos lleva de Varna a Galati. Anoche nos reunimos un poco antes del crepúsculo. Cada uno de nosotros había desempeñado su cometido lo mejor posible. En cuanto a reflexión, empeño y aprovechamiento de las oportunidades, estamos preparados para el viaje y para el trabajo que nos espera al llegar a Galati. Al acercarse el momento habitual, la señora Archer se dispuso a hacer el esfuerzo necesario para su trance hipnótico. Y tras unas tentativas por parte de Van Helsing, más largas y fatigosas de lo que hasta ahora ha sido necesario, la señora Archer entró en trance. Normalmente habla con alusiones. Pero en esta ocasión el profesor tuvo que formularle preguntas, y hacerlo de una forma directa, antes de que llegáramos a enterarnos de algo. Finalmente, esta fue su respuesta. No veo nada. Estamos inmóviles. No hay olas chapoteantes, sino un remolino continuo de agua que golpea la guindaleza. Oigo voces de hombres, lejos y cerca, y el crujido y el balanceo de los remos en las escalameras. En alguna parte suena un disparo. El eco parece lejano. Resuenan pasos sobre mi cabeza, y arrastran cadenas y cuerdas. ¿Qué es esto? Veo un destello de luz. Siento el viento que sopla en mi cara. Al llegar aquí se detuvo. Se levantó, como movida por un impulso, del lugar que ocupaba en el sofá. Alzó las manos, con las palmas hacia arriba, como si elevara un objeto pesado. Van Helsing y yo nos dirigimos una mirada de comprensión. Kinsey levantó ligeramente las cejas y la miró intensamente, en tanto que Archer apretaba instintivamente la empuñadura del kukri. Se hizo una larga pausa. Todos sabíamos que estaba pasando el momento en el que podía hablar, pero también sabíamos que era inútil decir nada. La señora Archer se incorporó bruscamente y, abriendo los ojos, dijo con dulzura: ¿No les apetece una taza de té? Deben de estar muy cansados. Teníamos que complacerla, y accedimos. Salió apresuradamente a preparar el té. Cuando se hubo marchado, Van Helsing dijo: «Ya lo ven, amigos míos. Él se acerca a tierra. Ha dejado su cajón de arena. Pero todavía tiene que llegar a la orilla. Durante la noche puede esconderse en alguna parte. Pero si no lo llevan a la orilla, o si el barco no toca tierra, él no puede llegar. En tal caso, si es de noche, puede cambiar de forma y saltar o volar hasta la playa, como hizo en Whitby. Pero si llega el día antes de que hayan atracado, entonces, a menos que lo transporten, no puede escapar. Y si es posible que lo lleven, los aduaneros pueden descubrir lo que contiene la caja. En definitiva, si no escapa a tierra esta noche, o antes del amanecer, desaprovechará el día por completo. Quizá lleguemos a tiempo, porque, si no escapa por la noche, lo sorprenderemos a la luz del día, encerrado en la caja y a nuestra merced. Pues no se atreve a ser él mismo, despierto y visible, por si lo descubren. Como no había más que añadir, esperamos pacientemente hasta el amanecer, hora en que podríamos enterarnos de más cosas por la señora Archer. Esta mañana temprano escuchamos su respuesta hipnótica, con el aliento contenido por la ansiedad. El trance tardó en llegar más que en la anterior ocasión. Y cuando hizo su aparición, era tan escaso el tiempo que quedaba para la salida del sol, que empezamos a desesperar. Van Helsing daba la sensación de estar poniendo el alma entera en el empeño. Finalmente, obedeciendo a su voluntad, la señora Archer replicó: «Todo está oscuro. Oigo el chapoteo del agua, a la misma altura que yo, y crujidos de madera sobre madera». Se detuvo y el sol rojo ascendió como una saeta. Tendremos que esperar a la noche. Y así nos dirigimos hacia Galati atormentados por la angustia. Deberíamos llegar entre las 2 y las 3 de la madrugada. Pero ya desde Bucarest llevamos un retraso de 3 horas, por lo que no es posible que lleguemos hasta después de que el sol esté alto en el cielo. Por tanto, recibiremos 2 mensajes hipnóticos más de la señora Archer. Tal vez uno de ellos, o ambos, arrojen mayor luz sobre lo que está sucediendo. Más tarde,
Llegó el crepúsculo, y ya ha pasado. Por suerte, se produjo en un momento en que nada podía distraernos. Pues de haber tenido lugar mientras nos encontrábamos en la estación, no habríamos podido disponer de la calma y el aislamiento necesarios. La señora Archer se sometió a la influencia hipnótica aún con menos presteza que esta mañana. Albergó el temor de que esté desapareciendo gradualmente su capacidad de interpretar las sensaciones del conde, justo cuando más la necesitamos. Me parece que su imaginación empieza a funcionar. Hasta ahora, mientras se encontraba en trance, se ha limitado a los hechos más simples. Si esta situación continúa, podría llevarnos a conclusiones erróneas. Si pensara que el poder que el conde ejerce sobre ella desaparecería con la facultad de conocimiento de la señora Archer, sería un pensamiento feliz. Pero me temo que no sea así. Cuando por fin habló, sus palabras fueron enigmáticas. Hay algo que sale. Lo siento pasar a mi lado como una ráfaga de viento frío. Oigo sonidos confusos en la distancia, como de hombres que hablan en lenguas extrañas, agua que cae violentamente, y aullidos de lobos. Cayó y le recorrió un escalofrío, que se intensificó durante unos segundos, hasta que finalmente se convulsionó, como en una parálisis. No dijo nada más, a pesar de las perentorias preguntas del profesor. Al despertar del trance, tenía frío y estaba agotada y lánguida. Pero su mente estaba alerta. No recordaba nada, y preguntó qué había dicho. Cuando se lo contamos, meditó profundamente durante un largo rato y en silencio. 30 de octubre, a las 7 de la mañana, nos encontramos cerca de Galati, y tal vez no tenga tiempo de escribir más tarde. Todos nosotros esperamos con ansiedad la salida del sol. Como era consciente de la creciente dificultad para inducir el trance hipnótico, Van Helsing empezó a hacer pases antes que de costumbre. No surtieron ningún efecto hasta la hora normal, momento en que la señora Archer se sometió aún con mayor dificultad, un minuto antes de que el sol saliera por completo. El profesor no perdió tiempo con las preguntas. La respuesta se produjo con la misma celeridad. Todo está oscuro. Oigo agua que se arremolina, a la altura de mis oídos, y crujidos de madera sobre madera. Más abajo, en la distancia, oigo ruido de ganado. Oigo otro ruido, muy extraño, algo así como cayó y se puso pálida, más y más pálida. Siga, siga. Hable, se lo ordenó. Dijo Van Helsing con voz angustiada. La desesperación se reflejaba en sus ojos, porque el sol, ya elevado en el cielo, enrojecía incluso la pálida cara de la señora Archer. Esta abrió los ojos, y todos nos sobresaltamos cuando dijo, al parecer con la mayor indiferencia: «Profesor, ¿por qué me pide que haga algo que sabe que no puedo hacer?» No recuerdo nada, y al ver el asombro pintado en nuestros rostros, añadió, mirándonos de uno en uno con expresión preocupada: «¿Qué he dicho? ¿Qué he hecho? No sé nada, salvo que yo estaba tendida allí, medio dormida, y le oí decir: siga. Hable, se lo ordenó». Me resultó muy curioso que me mandase a hacer algo, como si fuese una niña mala. «Oh, señora Mina», dijo el profesor con tristeza, «esto es prueba, si prueba hace falta, de cuánto la amo y la honro, que una palabra pronunciada para su bien, pronunciada con mayor seriedad que nunca, pueda resultarle tan rara, porque es dar órdenes a aquella a quien tengo el orgullo de obedecer». Suenan los silbatos. Nos acercamos a Galati. Ardemos de ansiedad y angustia. Diario de Mina Archer. 30 de octubre, el señor Morris me llevó al hotel en que habíamos reservado habitaciones por telegramas, al ser él la única persona de la que se podía prescindir, ya que no habla ningún idioma extranjero. Se distribuyeron las fuerzas de modo muy semejante a como se habían distribuido en Varna, excepto por el hecho de que Lord Godalming fue al viceconsulado, pues su rango podría servir de garantía inmediata para el funcionario en vista de que tenemos tanta prisa. Jonathan y los dos médicos fueron al agente naviero para obtener detalles de la llegada del Tsarina Catalina. Más tarde, ha regresado Lord Godalming. El cónsul está fuera, y el vicecónsul, enfermo.
De modo que el trabajo de rutina lo ha realizado un funcionario. Fue muy atento, y se ofreció a hacer cualquier cosa que estuviera al alcance de su mano. Diario de Jonathan Archer. 30 de octubre, el Dr. Van Helsing, el Dr. Seward y yo fuimos a las 9 de la mañana a ver a los señores Mackenzie y Steinkopf, los agentes de la empresa londinense de Abgood. Habían recibido un telegrama de Londres en contestación al de Lord Godalming, en el que les pedían que nos prodigaran todas las atenciones posibles. Se mostraron algo más que educados y corteses, y nos llevaron inmediatamente a bordo del Tsarina Catalina, que estaba anclado en el muelle del río. Allí vimos al capitán, llamado Don Nelson, que nos contó las incidencias del viaje. Dijo que no había tenido una travesía tan favorable en toda su vida. Vaya que sí. Dijo. Pero buen susto que nos dio, porque esperábamos tener que pagarlo con una racha de mala suerte, para mantener el término medio. No es nada fácil navegar desde Londres hasta el Mar Negro con el viento detrás, como si el mismísimo demonio estuviera soplando en las velas, por vaya usted a saber qué razón. Y no veíamos ni jota. Cuando llegábamos cerca de un barco, o de un puerto, o de un promontorio, nos caía la niebla encima, y viajaba con nosotros hasta que, cuando desaparecía y mirábamos, maldita sea si podíamos ver algo. Pasamos junto a Gibraltar sin poder hacer señales. Y hasta que llegamos a los Dardanelos y tuvimos que esperar el permiso para pasar, nunca estuvimos suficientemente cerca para que nos dieran el alto. Al principio, estuve tentado de arriar velas y quedar a la deriva hasta que desapareciese la niebla. Pero después pensé que, si el diablo quería meternos en el Mar Negro a toda velocidad, era muy capaz de hacerlo, tanto si lo queríamos como si no. Si hacíamos una travesía rápida, no quedaríamos mal ante los armadores, ni perjudicaría nuestro comercio. Y el demonio que había hecho su voluntad bien podía agradecernos no haberlo estorbado. Esta mezcla de sencillez y astucia, de superstición y argumentos comerciales estimuló a Van Helsing, que dijo: «Mi amigo, ese demonio es más inteligente de lo que creen algunos. Y sabe cuándo se encuentra con la horma de su zapato». Al patrón no le desagradó el cumplido, y prosiguió. Al pasar junto al Bósforo, los hombres empezaron a quejarse. Algunos de ellos, los rumanos, vinieron a pedirme que tirase por la borda una caja grande que había subido a bordo un viejo de aspecto muy raro justo antes de salir de Londres. Yo les había visto mirar de reojo al tipo aquel, y sacar 2 dedos al verle, para protegerse del mal de ojo. Hay que ver lo ridículas que son las supersticiones de los extranjeros. Les mandé que se metieran en sus asuntos. Pero como el momento siguiente nos cayó una niebla cerrada, me sentí un poquito como ellos, aunque no sé si tenía algo que ver con la maldita caja. Pues bueno, seguimos adelante, y como la niebla no aclaró durante 5 días, dejé que nos llevara el viento. Porque si el diablo quería llegar a alguna parte, pues bueno, allí iría a parar. Y si no quería, de todas formas tendríamos los ojos bien abiertos. Desde luego, hemos tenido buena ruta y aguas profundas. Y hace 2 días, cuando el sol de la mañana empezaba a romper la niebla, descubrimos que nos encontrábamos en el río que hay frente a Galati. Los rumanos estaban furiosos y querían que tirase la caja y la hundiese en el río, por las buenas o por las malas. Tuve que pelearme con ellos con un espeque en la mano. Y cuando se marchó de cubierta el último, con la cabeza entre las manos, los había convencido de que, con mal de ojo o sin él, las propiedades y la confianza de mis jefes estaban mejor en mis manos que en el Danubio. Pero fíjense bien, ya habían subido a cubierta la caja, dispuestos a tirarla, y como llevaba el rótulo de Galati vía Varna, pensé en dejarla allí hasta que descargásemos en el puerto, y deshacerme de ella. No trabajamos mucho aquel día, y tuvimos que quedarnos anclados toda la noche. Por la mañana, 1 hora antes del amanecer, subió a bordo un hombre con una autorización que le habían mandado de Inglaterra, para recoger la caja para un tal conde Drácula. Era asunto suyo.
Llevaba los papeles en regla, y poco contento que me puse de librarme de aquel maldito chisme, porque empezaba a inquietarme yo también. Si el diablo llevaba equipaje a bordo, pienso que no era otra cosa que el dichoso cajón. ¿Cómo se llama el hombre que se la llevó?, preguntó el doctor Van Helsing con ansiedad contenida. Ahora mismo se lo digo, contestó el capitán. Bajó a su camarote y nos mostró un recibo firmado por Immanuel Hildesheim. La dirección era Burgenstrasse 16. Aquello era todo lo que sabía el capitán, de modo que, tras darle las gracias, nos marchamos. Encontramos a Hildesheim en su oficina. Era un hebreo, o más bien el tipo de judío del Teatro Adelphi 85, con nariz como de cordero, y fez 86. Su declaración estuvo puntuada con dinero contante, nosotros pusimos la puntuación, y tras cierto regateo nos contó lo que sabía. Resultó ser poco, pero importante. Había recibido una carta de Londres, firmada por el señor de Ville, en la que decía que fuese a buscar un cajón que llegaría a Galati en el Tsarina Catalina, de ser posible antes del amanecer, con el objeto de eludir la aduana. Debía entregar el cajón a un tal Petrofeskinski, que tenía tratos con los eslovacos que trafican por el río hasta el puerto. Habían pagado su trabajo con un billete de banco inglés, que había cambiado por oro inmediatamente en el Banco Internacional del Danubio. Cuando fue a verlo Skinski, lo llevó al barco y le dio el cajón para ahorrarse el transporte. Eso es todo lo que sabía. Buscamos a Skinski, pero no lo encontramos. Uno de los vecinos, que al parecer no le tenía ningún afecto, dijo que se había marchado hacía 2 días, nadie sabía a dónde. Este testimonio fue corroborado por el casero, que había recibido, por medio de un mensajero, la llave de la casa, además del alquiler del mes, en moneda inglesa. Esto había ocurrido la noche anterior, entre las 10 y las 11. Una vez más nos encontrábamos en punto muerto. Mientras así hablábamos, llegó una persona corriendo y dijo, sin aliento, que había sido encontrado el cuerpo de Skinski junto al muro del cementerio de St. Peter, con el cuello destrozado como por un animal salvaje. Aquellos con los que hablábamos se echaron a correr para contemplar aquel horror. Las mujeres gritaban, «Esto es obra de un eslovaco». Nos apresuramos a alejarnos de allí para evitar vernos envueltos en el incidente, lo que nos obligaría a retrasarnos. En el camino de regreso a casa no llegamos a ninguna conclusión definitiva. Todos estábamos convencidos de que la caja iba por el río, camino de algún lugar. Pero teníamos que descubrir cuál era aquel lugar. Fuimos a reunirnos con Mina en el hotel, desolados. En la reunión, lo primero que hicimos fue celebrar consulta acerca de si debíamos hacer partícipe de nuestras deliberaciones a Mina. La situación se está tornando desesperada, y esto supone, al menos, una posibilidad, si bien peligrosa. Como paso preliminar, fui liberado de la promesa que le había hecho a Mina. Diario de Mina Acker. 30 de octubre, por la noche, llegaron todos tan cansados, agotados y desanimados, que nada podía hacerse hasta que hubieran descansado. Por eso les pedí que se acostaran media hora mientras yo escribía en el diario todo lo que había ocurrido hasta el momento. Me siento muy agradecida al hombre que inventó la máquina de escribir portátil, y al señor Morris, por haberme traído esta. Me habría sentido perdida de haber tenido que escribir a mano. Ya está acabado. Pobrecito Jonathan, cuánto debe de haber sufrido, cuánto debe de estar sufriendo ahora. Está tendido en el sofá, con respiración apenas perceptible, y su cuerpo parece hundido por completo. Tiene el ceño fruncido y el rostro contraído por el dolor. Pobre hombre, tal vez está pensando, y veo su rostro arrugado por la concentración de sus pensamientos. Ah, si yo pudiera ayudar en algo. Haré lo que pueda. Pedí al Dr. Van Helsing que me trajera todos los documentos que aún no he visto mientras ellos descansan, los repasaré cuidadosamente, y quizá llegue a alguna conclusión. Voy a intentar seguir el ejemplo del profesor.
Pensaré sin prejuicios en los hechos que tengo ante mí. Creo que la divina providencia me ha llevado a hacer un descubrimiento. Voy a coger los mapas y a revisarlos. Estoy más segura que nunca de que tengo razón. Mi tesis está lista. Así que voy a reunir a nuestro grupo para leérsela. Que ellos la juzguen. Es buena cosa ser precisos, y cada minuto es precioso. Notas de Mina Harker. Incluidas en su diario. Base de la investigación, el problema del conde Drácula es regresar a su casa. Tiene que llevarlo alguien. Esto es evidente, ya que, si poseyera la facultad de moverse a su antojo, podría hacerlo bajo la forma de hombre, de lobo, de murciélago, o bajo cualquier otra forma. Teme que lo descubran o que se interpongan en su camino, en el estado de impotencia en que debe encontrarse, confinado entre el amanecer y el anochecer en su caja de madera. ¿Ve cómo lo transportarán? En este punto puede sernos útil un proceso de exclusiones. Por carretera, por ferrocarril, o por agua. 1. Por carretera. Existen infinitas dificultades, especialmente para salir de una ciudad. Hay gente. Y la gente es muy curiosa y hace averiguaciones. Un indicio, una sorpresa, una duda acerca del contenido de la caja lo destruiría. Y o podría haberlos, controles de aduanas y de hacienda. Sus perseguidores pueden seguirlo. Este es el mayor peligro, y al objeto de evitar una traición, ha rechazado, en la medida de lo posible, incluso a su víctima. 2. Por ferrocarril. No hay nadie que se encargue de la caja. Se correría el riesgo de un retraso. Y eso resultaría fatal con sus enemigos pisándole los talones. Ciertamente, podría escapar por la noche. Pero de poco le serviría, abandonado en un lugar extraño sin ningún refugio al que acudir. No es esta su intención. Y no quiere arriesgarse. 3. Por agua. Este es el método más seguro, en un sentido, aunque el más peligroso en otro. En el agua carece de poderes, excepto por la noche, incluso entonces solo puede llamar la niebla y la tormenta y la nieve, y sus lobos. Pero en caso de naufragio, el agua se lo tragaría indefenso. Y estaría realmente perdido. Podría ser que el navío tocase tierra. Pero, si fuese una tierra hostil, en la que no gozase de libertad de movimientos, su situación seguiría siendo desesperada. Sabemos por el informe hipnótico que está en el agua. Lo que tenemos que descubrir es en qué agua. Lo primero es saber con exactitud lo que ha hecho hasta ahora. Después, quizá obtengamos alguna pista sobre cuál es su intención última. En primer lugar, debemos distinguir entre su actuación en Londres como parte de un plan general de acción, y cuando, obligado por las circunstancias, tuvo que arreglárselas como mejor pudo. En segundo lugar, tenemos que averiguar, a partir de los hechos que conocemos, lo que ha hecho aquí. Con respecto a lo primero, evidentemente tenía la intención de llegar a Galati y envió la orden a Varna para engañarnos, por si descubríamos los medios que iba a utilizar para salir de Inglaterra. Entonces, su objetivo único e inmediato era escapar. La prueba de esto es la carta dirigida a Immanuel Hildesheim, con instrucciones de llevarse la caja antes del amanecer. También están las instrucciones dadas a Petrovsky. Esto solo podemos conjeturarlo. Pero tuvo que enviar una carta o mensaje, ya que Skinsky fue a ver a Hildesheim. Sabemos que sus planes han tenido éxito hasta ahora. El Tsarina Catalina realizó una travesía sorprendentemente rápida. Tanto es así, que se despertaron las sospechas del capitán Donelson. Pero sus supersticiones, añadidas a su astucia, colaboraron con el juego del conde y atravesó la niebla con el viento favorable provocado por Drácula hasta llegar a Galati. Ha quedado demostrado que el conde realizó bien los preparativos. Hildesheim recogió el cajón, se lo llevó, y se lo entregó a Skinsky. Skinsky lo cogió y aquí perdemos la pista. Solo sabemos que el cajón se encuentra embarcado en alguna parte. Ha eludido las aduanas y a los funcionarios de Hacienda, si es que tales existen. Ahora llegamos al punto de lo que ha hecho el conde tras su llegada a Galati, a tierra.
El cajón le fue entregado a Skinsky antes del amanecer. A esta hora el conde puede presentarse bajo su verdadera forma. Al llegar a este punto, nos preguntamos por qué fue elegido Skinsky para colaborar en la empresa. En el diario de mi marido se dice que Skinsky tiene relaciones con los eslovacos que trafican por el río hasta el puerto. Y el comentario del hombre que dijo que el asesinato era obra de un eslovaco, demuestra el sentimiento general de hostilidad hacia su clase. El conde quería aislamiento. Mi hipótesis es la siguiente: que el conde decidió regresar a su castillo desde Londres por vía marítima, al ser el medio más seguro y secreto. Los húngaros lo sacaron del castillo y probablemente entregaron la carga a unos eslovacos, que transportaron los cajones hasta Varna, porque en esa ciudad fueron embarcados con destino a Londres. Es así como el conde conoció a las personas que podían llevar a cabo este servicio. Cuando el cajón llegó a tierra, antes del amanecer o antes del crepúsculo, lo abandonó y se reunió con Skinsky y le dio las órdenes pertinentes para transportar la caja por algún río. Una vez hecho esto, y tras asegurarse de que sus planes estaban en marcha, borró sus huellas, pues o creyó, asesinando a su ayudante. He examinado el mapa, y he descubierto que el río más fácilmente remontable es el Pruto el Siret. He leído en el escrito mecanografiado que durante el trance oí mugidos de vacas y remolinos de agua a la altura de mis oídos, y crujir de madera. De modo que el conde se encuentra en su cajón, en un río, en un bote abierto, probablemente impulsado por remos o pértigas, porque las orillas están cerca y navegan contracorriente. No se produciría tal ruido si flotaran a favor de la corriente. Naturalmente, es probable que no sea ni el Siret ni el Prut, pero podemos hacer más averiguaciones. De estos dos ríos, el Prut es el más fácilmente navegable, pero el Siret, a la altura de Fundu, se une con el Bistrita, que discurre en torno al desfiladero del Volgo. El recodo que forma es el camino más rápido para llegar al castillo de Drácula por vía fluvial. Diario de Minacker. Continuación. Tras haber leído el escrito, Jonathan me tomó en sus brazos y me besó. Los demás no dejaban de estrecharme las manos, y el doctor Van Helsing dijo: nuestra querida señora Mina es una vez más nuestra maestra. Sus ojos han visto allí donde nosotros estábamos ciegos. Ahora volvemos a estar en camino, y esta vez quizá tengamos éxito. Nuestro enemigo se encuentra en su momento más débil, y, si le sorprendemos durante el día y en el agua, nuestra labor habrá acabado. Nos lleva ventaja, pero le es imposible apresurarse, ya que no puede abandonar la caja, porque los que lo transportan sospecharían. Si se despertaran sus sospechas, inmediatamente lo arrojarían al río, donde perecería. Esto lo sabe el conde, y no lo hace. Ahora, compañeros, a nuestro consejo de guerra. Porque aquí y ahora hemos de planear qué hemos de hacer todos y cada uno de nosotros. Yo voy a alquilar una lancha de vapor para perseguirlo, dijo Lord Godalming. Y yo, caballos para seguirlo por la orilla, por si desembarcara, dijo el señor Morris. Muy bien, dijo el profesor. Las dos cosas están muy bien. Pero ninguno de los dos debe ir solo. Si es necesario, tiene que haber fuerza para vencer a la fuerza. El eslovaco es fuerte y recio, y lleva armas ofensivas. Los hombres sonrieron, porque entre todos habían reunido un pequeño arsenal. El señor Morris dijo: he traído unos Winchesters. Son bastante útiles en caso de un ataque en masa, y además puede haber lobos. Recuerden que el conde ha tomado otras precauciones. Ha pedido cosas a otras personas que la señora Archer no pudo oír o entender bien. Tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. El doctor Seward dijo: creo que es conveniente que yo vaya con Kinsey. Estamos acostumbrados a cazar juntos, y bien armados podemos enfrentarnos con cualquier cosa que ocurra. No debes ir solo, Art. Quizá haya que luchar contra los eslovacos, y una mala cuchillada, porque no creo que esos tipos lleven armas de fuego, podría dar al traste con todos nuestros planes. Esta vez no hay que correr riesgos.
No descansaremos hasta que la cabeza del conde haya sido separada de su cuerpo y tengamos la seguridad de que no va a volver a reencarnarse. Miró a Jonathan al decir estas palabras, y Jonathan me miró a mí. Observé el terrible tormento que padecía mi marido. Naturalmente quería quedarse conmigo. Pero lo más probable era que los tripulantes del bote fueran quienes destruyesen al vampiro. ¿Por qué he vacilado en escribir la palabra? Quedó en silencio, y durante ese silencio el Dr. Van Helsing dijo: Amigo Jonathan, esto corre a su cargo por 2 razones. La primera, porque es usted joven y valiente y puede luchar, y es posible que en el momento final se necesiten todas las fuerzas. Y, además, tiene derecho a destruirlo, a destruir aquello que tanta pesadumbre ha traído a usted y a los suyos. No tema por la señora Mina. Quedará a mi cuidado. Yo soy viejo. Mis piernas ya no son tan rápidas para correr como antaño. Y no estoy acostumbrado a cabalgar tan largo trecho o a luchar con armas mortíferas. Pero puedo ser de otra utilidad. Puedo luchar de otro modo. Y puedo morir, si es necesario, como los hombres más jóvenes. Permítanme decirles que lo que yo haría es lo siguiente. Mientras usted, Lord Godalming y el amigo Jonathan navegan en el veloz barco de vapor, y mientras John y Kinsey vigilan la orilla, donde quizá desembarque el conde, yo llevaré a la señora Mina al corazón mismo de la tierra de nuestro enemigo. Mientras el viejo zorro está atrapado en su caja, flotando en la corriente del río, desde donde no puede escapar a tierra, donde no se atreve a levantar la tapa de su ataúd por temor a que los eslovacos, atemorizados, le dejen morir, seguiremos el camino que Jonathan recorrió desde Bistrit hasta el castillo de Drácula, por el desfiladero del Volgo. Allí sin duda nos servirá de ayuda la capacidad hipnótica de la señora Mina, y encontraremos el camino, oscuro y desconocido en otro caso, después del primer amanecer, cuando estemos cerca de ese lugar fatídico. Mucho hay que hacer, y muchos otros lugares que santificar para que desaparezca el nido de víboras. Al llegar a este punto, Jonathan lo interrumpió, acalorado. Dr. Van Helsing, ¿acaso quiere decir que va a llevar a Mina, en su triste situación y contagiada de la enfermedad de ese demonio, hasta las mismas fauces de su trampa mortal? Por nada del mundo. Por nada del cielo o del infierno. Se quedó casi sin habla durante unos momentos y prosiguió. ¿Sabe usted cómo es ese lugar? ¿Ha visto esa abyecta madriguera de infamia infernal, con la mismísima luz de la luna palpitante de siluetas horripilantes, y cada mota de polvo que se agita en el aire con un monstruo devorador en embrión? ¿Ha sentido los labios del vampiro en su cuello? Al llegar aquí se volvió hacia mí, y al posarse sus ojos en mi frente, levantó los brazos, gritando: ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hemos hecho para que haya caído tanto horror sobre nosotros? Y se desplomó en el sofá, embargado por la aflicción. La voz del profesor nos calmó a todos, con su tono dulce y claro, que pareció vibrar en el aire. Amigo mío, porque quiero salvar a la señora Mina de ese lugar de espantos es que voy. Dios prohíba que la lleve a ese lugar. Allí hay trabajo que hacer, un trabajo enloquecedor, que sus ojos no tienen que ver. Los hombres que estamos aquí, todos excepto Jonathan, hemos visto con nuestros propios ojos lo que hay que hacer antes de que ese lugar quede purificado. Recuerde que nos encontramos en terribles apuros. Si el conde se nos escapa esta vez, y él es sutil, y fuerte, y astuto, es posible que decida dormir durante un siglo. Y con el tiempo, aquella a la que queremos, me tomó de la mano, iría con él a hacerle compañía, y sería igual que aquellas mujeres a las que usted vio, Jonathan. Usted nos ha hablado de sus labios que se relamían. Usted oyó su risa obscena al agarrar la bolsa que el conde les había arrojado. Se estremece. Y no es de extrañar. Perdone que le cause tanto dolor, pero así ha de ser. Amigo mío, no es una exigencia perentoria por la que, si fuera necesario, daría mi vida. Si hubiese alguien que fuera a ese lugar para quedarse, sería yo quien tendría que ir para hacerles compañía.
Haga lo que quiera, dijo Jonathan, con un sollozo que le hizo estremecerse de pies a cabeza. Estamos en las manos de Dios. Más tarde, cuánto bien me ha hecho ver cómo actúan estos hombres valientes. ¿Cómo puede evitar una mujer amar a un hombre tan serio, tan sincero y tan valiente? Y, además, me ha hecho pensar en el extraordinario poder del dinero. ¿Qué no puede hacer cuando se utiliza adecuadamente? ¿Y qué podría hacer cuando los fines son viles? Me siento muy agradecida a Lord Godalming por ser tan rico, y porque él y el señor Morris, que también tiene mucho dinero, estén dispuestos a gastarlo con tanta liberalidad. Ya que, de no ser así, nuestra expedición no podría iniciarse ni con tanta rapidez ni tan bien equipada como se iniciará dentro de una hora. No hace ni 3 horas que decidimos qué parte de la tarea correspondía a cada uno. Lord Godalming y Jonathan ya tienen una preciosa lancha de vapor, con el motor dispuesto para partir en cualquier momento. El Dr. Seward y el señor Morris tienen media docena de hermosos caballos, bien pertrechados. Disponemos de todos los mapas e instrumentos posibles. El profesor Van Helsing y yo partimos hacia Veresti esta noche, en el tren de las 11:40. Desde allí tomaremos un carruaje, que nos llevará al desfiladero del Borgo. Llevamos mucho dinero, pues tenemos que comprar un coche y caballos. Conduciremos nosotros mismos, pues no disponemos de nadie en quien podamos confiar para esta empresa. Como el profesor tiene nociones de muchos idiomas, nos las arreglaremos bien. Todos llevamos armas, incluso yo, que llevo un revólver de gran calibre. Jonathan no se quedó conforme hasta que yo estuve armada como los demás. Pero yo no puedo llevar un arma que los demás sí llevan. La cicatriz de mi frente lo prohíbe. El querido Dr. Van Helsing me consuela diciendo que voy perfectamente armada para el caso de que haya lobos. A cada hora que pasa aumenta el frío, y caen intermitentes copos de nieve a modo de testimonio. Más tarde, tuve que hacer acopio de valor para despedirme de mi amado. Tal vez no volvamos a vernos. Valor, Mina, que el profesor te está mirando intensamente, y su mirada es un aviso. No debe derramarse ni una lágrima, a menos que Dios quiera que sea de alegría. Diario de Jonathan Harker. 30 de octubre, por la noche, escribo a la luz que irradia la caldera de la lancha de vapor. Lord Godalming mantiene el fuego. Es un experto en estas operaciones, ya que durante muchos años tuvo una lancha en el Támesis, y otra en la costa de Norfolk. Con respecto a nuestros planes, finalmente decidimos que las conjeturas de Mina eran acertadas y que, si el conde había elegido una vía fluvial para regresar a su castillo, había de ser el río Siret y después el Bistrita, en el punto de confluencia de ambos. Pensamos que el lugar más adecuado para atravesar el país debe de encontrarse en un punto situado a 47 grados de latitud norte, entre el río y los Cárpatos. No tememos navegar de noche a buena velocidad. Hay mucha agua, y las orillas están lo suficientemente distantes una de otra para permitir una navegación fácil, incluso en la oscuridad. Lord Godalming me ha dicho que duerma un rato, pues de momento es suficiente con que uno de nosotros vigile. Pero no puedo dormir. ¿Cómo podría hacerlo, con el terrible peligro que se cierne sobre mi amada, y teniendo que ir a ese lugar de espantos? Mi único consuelo es que estamos en manos de Dios. Solo por esa confianza sería más fácil morir que vivir y librarse de tanta aflicción. El señor Morris y el Dr. Seward iniciaron su larga cabalgada antes de nuestra partida. Van a cubrir la orilla derecha hasta una distancia suficiente para adentrarse en un terreno más elevado, desde donde dominen un largo trecho del río, y así evitar seguir las curvas de su curso. Para las primeras etapas llevan a 2 hombres que se ocupan de conducir los caballos de refresco. Son 4 en total, para no despertar curiosidad. Cuando despidan a los hombres, cosa que ocurrirá dentro de poco tiempo, ellos mismos cuidarán de los caballos. Tal vez resulte necesario que unamos nuestras fuerzas. En ese caso, disponemos de monturas suficientes. Una de las sillas es móvil, y puede adaptarse fácilmente para Mina. ¡Qué insensata aventura la nuestra!
Todo se agolpa en mi mente mientras nos precipitamos por entre la oscuridad, con el frío del río que parece elevarse y golpearnos, con las voces misteriosas de la noche que nos rodea. Es como si nos moviéramos hacia lugares desconocidos por caminos desconocidos, hacia todo un mundo de cosas oscuras y temibles. Godalming está cerrando la puerta de la caldera 31 de octubre, seguimos navegando a gran velocidad. Ha llegado el día, y Godalming duerme. Yo vigilo. La mañana es glacial. Se agradece el calor de la caldera, aunque llevamos gruesos abrigos de piel. Hasta el momento solo hemos pasado junto a unos cuantos botes descubiertos, pero ninguno de ellos llevaba a bordo una caja o bulto de tamaño similar al que buscamos. Los tripulantes se asustaban cada vez que les enfocábamos con la linterna eléctrica. Caían de rodillas y oraban. 1 de noviembre, por la tarde, no ha habido novedades durante todo el día. No hemos encontrado nada parecido a lo que buscamos. Ya hemos entrado en el río Bistrita. Y si nuestras conjeturas son erróneas, habremos perdido la oportunidad. Hemos revisado todos los botes, grandes y pequeños. Esta mañana temprano, la tripulación de un barco nos tomó por agentes del gobierno y nos trató en consonancia con nuestro rango. En este hecho vimos un medio de allanar el camino, y al llegar a Fundu, donde el río Bistrita se une con el Siret, compramos una bandera rumana, que ahora hemos izado en lugar visible. El truco ha dado resultado con todos los barcos con que nos hemos topado hasta ahora. Nos han tratado con toda suerte de deferencias y no han puesto la menor objeción a todo cuanto hemos preguntado o hecho. Unos eslovacos nos han dicho que un bote grande pasó junto a ellos, a una velocidad mayor de lo normal, ya que llevaba tripulación doble. Esto ocurrió antes de que llegaran a Fundu, por lo que no pudieron decirnos si el bote se internó en el Bistrita o continuó por el Siret. En Fundu nadie nos dio noticia de tal bote, por lo que debe de haber pasado por allí de noche. Tengo mucho sueño. Es posible que esté empezando a afectarme el frío, y hay que concederle descanso a la naturaleza tarde o temprano. Godalming insiste en iniciar él el turno de vigilancia. Que Dios lo bendiga por su bondad para con Mina y para conmigo. 2 de noviembre, por la mañana, es pleno día. Ese buen hombre no me ha despertado. Dice que habría sido un crimen despertarme, porque mientras dormía beatíficamente olvidaba mis problemas. Me parece que he sido un terrible egoísta al haber dormido tanto tiempo y haberlo dejado vigilando toda la noche. Pero tiene razón. Esta mañana soy un hombre nuevo. Y ahora, sentado mientras observo cómo duerme, puedo hacer todo lo necesario. Ocuparme del motor, llevar el timón y vigilar. Siento que recupero mi fuerza y mi energía. Me pregunto dónde estarán Mina y Van Helsing. Tendrían que haber llegado a Veresti en la tarde del miércoles. Les habrá llevado algún tiempo comprar el coche y los caballos. Así que, si han viajado a buen paso, deben de estar a punto de llegar al desfiladero del Borgo. Que Dios los guíe y los ayude. Me da miedo pensar en lo que vaya a ocurrir. Si pudiéramos ir más deprisa. Pero no podemos. Los motores vibran y funcionan a la máxima potencia. Me pregunto qué tal les irá al Dr. Seward y al Sr. Morris. Al parecer, en este río desembocan innumerables arroyos procedentes de las montañas, pero como ninguno de ellos es muy grande, al menos ahora, aunque sin duda son terribles en invierno y cuando se funde la nieve, los caballistas no deben de haber encontrado muchos obstáculos. Confío en que los veamos antes de llegar a Strasba, pues, si entonces no hemos atrapado al conde, tal vez sea necesario consultar todos juntos cuál ha de ser nuestro próximo movimiento. Diario del Dr. Seward. 2 de noviembre, 3 días de camino, y aún sin novedades, y sin tiempo para escribir en caso de que las hubiera habido, ya que cada minuto es precioso. Solo hemos descansado lo necesario para los caballos. Pero ambos estamos estupendamente. Aquellos días de aventuras en común están resultando muy útiles. Tenemos que continuar. No nos sentiremos satisfechos hasta que volvamos a avistar la lancha.
3 de noviembre, hemos oído decir en Fundu que la lancha ha remontado el Bistrita. Ojalá no hiciera tanto frío. Hay indicios de que se aproximan las nieves. Si son fuertes, nos detendrán. En tal caso, tendremos que adquirir un trineo para continuar a la manera rusa. 4 de noviembre, hoy hemos oído decir que la lancha ha sufrido un accidente al tratar de remontar los rápidos. Los botes eslovacos los remontan con facilidad con ayuda de una cuerda y buen conocimiento del gobierno del barco. Hace solo unas horas que unos cuantos los han subido. Godalmín es un mecánico aficionado, y evidentemente ha sido él quien ha puesto la lancha en condiciones otra vez. Finalmente, lograron remontar los rápidos, con ayuda de las gentes de la localidad y se han lanzado de nuevo a la persecución. Me temo que al bote no le ha beneficiado el accidente. Los campesinos dicen que tras volver a aguas tranquilas, se paraba constantemente mientras estuvo al alcance de la vista. Tenemos que forzar la marcha más que nunca. Pueden necesitar nuestra ayuda muy pronto. Diario de Minarker. 31 de octubre, llegamos a Beresti a mediodía. El profesor me ha dicho que hoy, al amanecer, apenas pudo hipnotizarme, y que todo lo que yo decía era oscuro y tranquilo. Se ha marchado a comprar un coche y caballos. Dice que más adelante intentará comprar más caballos, para que así podamos cambiarlos en el camino. Nos esperan algo más de 70 millas de recorrido. El paisaje es precioso y sumamente interesante. Si nos encontrásemos en otras circunstancias, sería una delicia contemplarlo. Qué placer sería si Jonathan y yo viajáramos solos. Detenerse y ver a la gente, y enterarse de sus vidas, y llenar nuestras mentes y nuestras memorias con el color y el pintoresquismo del campo silvestre y maravilloso y de las gentes singulares. Pero ay. Más tarde, el Dr. Van Helsing ha regresado. Ha comprado el coche y los caballos. Vamos a cenar y a partir dentro de una hora. La patrona de la hostería está preparando una enorme cesta de provisiones. Parece suficiente para todo un ejército. El profesor la anima, y me susurra que puede pasar una semana antes de que obtengamos buena comida. También ha ido de compras y ha enviado al hotel un magnífico surtido de abrigos de piel y mantas, y ropas de abrigo de todas clases. No corremos el peligro de pasar frío. Dentro de poco nos pondremos en camino. Me da miedo pensar en lo que puede ocurrirnos. Verdaderamente, estamos en manos de Dios. Solo Él sabe qué será de nosotros, y le ruego, con toda la fuerza de mi alma humilde y triste, que guíe a mi querido esposo. Que, ocurra lo que ocurra, Jonathan sepa que le he amado y honrado más de lo que pueden expresar las palabras, y que mi pensamiento último y más sincero será siempre para él.